Bienvenidos un día más al canal de Estrategias de Inversión. Comenzamos aquí nuestro consultorio. Lo vamos a hacer como siempre, como cada semana, con la inestimable ayuda de Ángel Cotera, que como sabéis es especialista en mercado de BBVA Trader. Ángel, bienvenido. ¿Qué tal estás? Buenos días, Natalia. Buenos días a todos. Bien, todo bien. Mercado, eso sí, recortando en general en toda Europa y, bueno, en nuestro caso concreto parece que en el IBEX el 12.000 pues es una resistencia un tanto seria como es lógico, pero bien en general porque llevamos un año bueno. Bueno, pues es muy buena noticia. Tenemos esa revalorización a doble dígito del 17% en lo que llevamos de ejercicio, de la que bien hablas, Ángel. Pues si te parece, sin más demora, vamos con las preguntas que nos han remitido los usuarios de estrategias de inversión. ¿Te parece? Por supuesto, vamos a ello. Pues con la primera, nos indica este lector que le interesaría información y soporte de ENCE y también de Naturgy. Nos habla de medio y de largo plazo. Y por supuesto te da las gracias por tus opiniones. Gracias a él por la consulta, en primer lugar, y vamos a por ello. ENCE. Como siempre, y si nos sigue un poquito ya sabrá que mi costumbre es ver el valor a largo plazo en velas mensuales. Estos son, cada velita es un mes, por lo tanto, como vemos, desde aquí 2018, esos máximos de 9, y bueno, decir que desde el 2019 hasta ahora pues ha tenido rangos laterales, y unos más amplios que otros, pero sigue muy lateralizada y con un rango, eso sí, más estrecho, donde vamos a intentar sacarle pues un poquito esos precios que puedan estar soportando la compañía con el soporte a medio plazo. Por eso empezamos ahí. En este gráfico lo que vemos ya son velas semanales y vemos desde el año, pues en este caso podemos ir desde aquí, desde el 2022, que para esta compañía pues al final es cuando empieza a grabarse, y luego ya en el 2023 funciona muy bien, pero como digo, muy lateralizada en general porque las subidas y bajadas son bastante constantes sin tener unas tendencias definidas. Por lo tanto, esta media móvil de 200, aunque siempre nos indica algo, siempre referenciada, y es importante, pero en valores sin tendencia es más complejo. Dicho eso, pues vemos ya semanalmente y desde estos máximos, en este caso de este año, de máximos de mayo, como las velas que profundizan más y que mayor cuerpo tienen son bajistas, y por lo tanto la sensación que da la compañía es que tiene un proceso bajista bastante amplio desde ese mayo, y como vemos ya estamos en octubre y a finales de octubre, que nos queda muy poquito, y mantiene esa tendencia, que ahí sí que vemos una tendencia desde mayo claramente bajista. Entonces vamos a ver hasta cuándo o dónde puede solventarse el tema. Está claro que la idea que le vamos a dar a nuestro lector y seguidores, que el proceso es bajista, que aquí tenemos esta cuestión, incluso podemos detallarle que estos máximos podrían ser una figura de doble techo, ¿no? En el que máximo, mínimo, máximo, pérdida de esta zona de mínimos y profundiza, claro, buscando quizá el objetivo básicamente, pero el objetivo está cumplido, el objetivo de ese doble techo está claramente cumplido. Y ahora, pues, ¿qué ocurre? Que realmente en gráfico diario no tenemos una figura de suelo como tal. De hecho, aquí tenemos una vela muy grande producida el 18 de octubre, es decir, hace muy poquito, y que nos hace pensar, perdiendo estos mínimos, que el proceso bajista no ha finalizado. Le vamos a marcar un soporte de 2,7820 como primer nivel. Aquí esto sería, por mi parte, un error en el poner 2,70 como soporte 1, sino en este caso sería un stop loss, ¿vale? Sería un stop loss que siempre me gusta poner en caso de entrada a nivel de estos, aunque decir ya de primeras que si no se está, pues quizá este valor, hasta que no superara mínimo, bueno, yo creo que la resistencia de 3.10, que coincide con la media móvil diaria, que aquí sí que ya tiene una tendencia clara y sí que nos puede servir de referencia, aunque vemos que es muy horizontal, el valor sigue dando muy pocas perspectivas alcistas. Entonces, de momento, nada más. Así que vamos a Naturgy. Naturgy, de la misma manera que nos pregunta en el medio y largo plazo, bueno, Naturgy quizá aquí vemos en mensuales, estas velas son mensuales, vemos en este caso desde 2020, en el COVID, la recuperación que fue bastante rápida, y luego
la pérdida en este 2024, que también ha sido muy acelerada, ¿no? En los meses iniciales de este año, la bajada hasta esta media móvil de 200 sesiones, que siempre, como digo, es bastante representativa, la ha frenado la bajada y por lo tanto tenemos, no como ya en el primer caso de ENCE, que pierde la misma, pero vemos que en semanal lo hace. Vemos esta vela grande, en este caso es en la semana de julio. Esta subida realmente fue producida por el tema de la OPA de Abu Dhabi y la posible OPA que iba a haber en Naturgy y la compra de la compañía. Entonces, vale, parece que hubo una revalorización en la compañía y una subida en el precio. Al conocerse que no se llevaba a cabo, hubo esta fuerte bajada, ¿no? Por lo tanto, ahora hay una recuperación, volviendo a esa línea de media móvil y a esos máximos anteriores, y entonces, bueno, pues bajándonos a diario para darle señales concretas o precios concretos, bueno, pues aquí tenemos a nuestro favor, al contrario que en ENCE, que está por encima de esa media móvil de 200, incluso que la ha intentado tocar en un pullback hacia abajo, y que, bueno, ahí se ha apoyado. Quizá pueda estar a nivel, haciendo otra vez otro intento en esta bajada. De momento, sí que la figura nos da una mayor esperanza que ENCE y entonces, bueno, sí que podríamos ser compradores en 22,7950 con un stop en 22,50 y la primera resistencia sería 24,02. Este hueco que vemos aquí tan inmenso es lo que decíamos de, bueno, la noticia en la que no se lleva a cabo dicha OPA y directamente la compañía nos da un batacazo de una sesión a otra, ¿no? Por lo tanto, como digo, esos son los niveles, sí que mejor que ENCE y con una, en este caso, desde estos mínimos doble suelo, un cambio en la tendencia, superación de estos máximos, bueno, una perspectiva con un recorte pero sin perder la de 200, que, bueno, pues soporte 22,7950, resistencia 24 la primera y la que sería muy importante ya en ese medio largo plazo que nos dice sería superar los máximos de 25, pero sí, si supera 24,02 estaríamos en valor. Muy bien, pues vamos con la siguiente pregunta, si te parece, Ángel. Te cuestionan sobre dos valores para que elijas además entre uno de ellos. Dice, quería preguntarle sobre Unicaja o BCP para comprar. Según tu análisis, ¿cuál le recomendarías? Bueno, pues básicamente no va a ser mi opinión la que valga, sino realmente la decisión siempre va a ser del cliente y del inversor, pero sí que le vamos a dar un reflejo del análisis técnico de cada una de ellas para ver cuál puede ser más atractivo o menos arriesgado, ¿no? En este caso es Unicaja y vemos desde el 2018 la bajada, la recuperación hasta estos máximos, con estas velas mensuales muy consecutivas, demasiado consecutivas nos parece a nosotros, una, dos, tres, cuatro, cinco de bajada con mínimos decrecientes, máximos decrecientes, claramente bajista y quizá buscando este mínimo de 1,054, pero aquí es 1,049 ya lo que ha marcado en el mes de octubre. Es decir, el mínimo sigue siendo inferior al del mes de abril. Entonces, bueno, vamos a ver en semanal lo que nos representa el precio en Unicaja. Vemos aquí la figura que antes decíamos en la compañía de doble techo, que aquí se refleja igualmente. Además, estas en las que echa algunos con la mecha y luego cae rotundamente, son todavía más claras, más efectivas. Estas señales hay que tenerlas mucho en cuenta, pero vemos que, como en la anterior, el objetivo parece que se ha cubierto y por lo tanto, bueno, vamos a ver cómo reflejamos. Semanalmente vemos que desde estos dos mínimos, sobre todo aquí con esta vela de la semana del 18 de octubre, vemos que parece sí que quiere realizar un suelo, estamos hablando en Unicaja. Vamos a ver el diario, ¿no? El diario, es verdad que la vela de esta semana no supera este máximo anterior y por lo tanto, ¿qué tendríamos que hacer inicialmente para todos en general y luego ya en particular decidimos? En primer lugar, estamos por debajo de una media móvil de 200 sesiones que pasa por 1,14,7. En este caso, la línea es un poquito, no la cojo de la media, sino de estos mínimos
que pasan por aquí y de la pérdida de esos mínimos, que es donde yo pongo la resistencia principal 1.14.7. La primera que tenemos a corto plazo es 1.10.1 o 1.101, que ya comentamos ahora viendo el gráfico, creo que si no la semana pasada, la anterior, es decir, es un valor que no estaríamos dentro porque de momento sigue, aunque ya le dijimos la semana pasada que deberíamos ver una figura más clara de suelo. Vemos que sí que es verdad que estos máximos han sido ascendentes, siguen el proceso de hacer el suelo y por lo tanto, bueno, quizá la superación del 1.111 sería la clara entrada, no obstante vamos a mantener un soporte, por ejemplo, para tener una estrategia, para el caso de ver ahora el otro valor, 1.058, un tercio la superación. No, a mí es que lo que pasa que me parece arriesgado. Yo ahora no estaría. Un tercio sería superación de 1.101, los otros 2 tercios la superación de 1.14.7 y un stop loss en 1.045, porque lo veo arriesgado con la pérdida de esta figura clara, la pérdida de la media móvil de 200 en diario, no me da mucha confianza hasta que no supere el 1.101. Y vamos para el otro valor que me ha dicho que era el banco portugués, creo, BCP. Bueno, vemos el gráfico mensual de dónde venía este banco, porque ahora, claro, si es verdad que todas estas pequeñas velitas, pues claro, de donde los precios de que venía, pues veremos que sí que es mirar qué diferencia, ¿no? En un semanal, cómo se ve la tendencia claramente alcista, pero así lo vemos, ¿no? Vemos una superación clara de la media móvil de 200 sesiones, vemos unos máximos y unos mínimos claramente ascendentes, es decir, si nos pusiéramos valores tipo pues, tecnológicos actuales de grandes tendencias, este semanal sería un ejemplo también a seguir. Y ahora, después de esta vela de hace muy poco, del 11 de octubre, bueno, pues está con unas pequeñas velitas de continuación posiblemente de la tendencia. Por lo tanto, ya a simple vista sí que parece apreciarse una intención de cambiar el rumbo. Por lo tanto, por encima de la media móvil de 200 en diario, superando esta zona de canal una vez que la perdió y que retrocedió quizá un poquito en mínimos, pero haciendo una canalización. Y bueno, y que ahora, bueno, sí ponemos el 0.4406, pero a simple vista y por gráfico y vela es más interesante o parece más propicio la entrada en esta compañía en 0.4208 con en el 0.4060 el segundo soporte, por si nos bajara aquí en este caso. Yo particularmente entraría en un tercio aquí, buscaría los otros 2 tercios en este segundo soporte, porque la pérdida, al haber tenido que sufrir 2 resistencias en este intento y este segundo, creo que no lo va a perder, ¿no? Pero si lo perdiera, lógicamente aquí sí que aguantaría bastante bien. Y lo que no he marcado y sí que deberíamos de poner, y en este caso, bueno, pues pondríamos a los mínimos, nos íbamos a ir aquí a estos mínimos de 0.3853 para que también lo tenga claro, el stop loss 0,5, perdón, he dicho que no acuerdo ahora el mínimo, pero max, el de la vela de cierre es un 0.386, en este caso 0.386 y ponemos el eruto y ya lo tenemos ahí como stop loss en caso de pérdida de estos niveles. Aquí saldríamos de la inversión, si no, pues mantendríamos, porque sí que parece que tendencialmente y gráficamente en análisis técnico es mejor la figura del banco portugués. Muy bien, pues vamos ahora con la siguiente pregunta que nos marcan los usuarios, que nos lleva a mirar a 2 valores exactamente del IBEX 35, a Puig y también a Logista, también para entrar a medio y a largo plazo. Ángel, ¿qué le puedes decir? Pues muy bien, muy diferentes, ambos dos, claramente, los dos del IBEX, pero totalmente diferentes. Tenemos a Puig aquí en mensual, pero sabemos que, bueno, nació hace poquito dentro del mercado, de nuestro mercado bursátil, en mayo de este año. Mensualmente, pues hemos visto que
no nos da mucha referencia, más bien ninguna. Evidentemente sí que nos marca que la vela que tuvo en septiembre es muy brusca y muy a la baja. Vemos que su tendencia actual sigue siendo a la baja, que los mínimos siguen siendo decrecientes, algo que es que tenemos que seguir a rajatabla es esa regla número 1 de máximos mínimos decrecientes, pues lógicamente tendencia bajista. Es verdad que en esta semana el mínimo no ha perdido el mínimo de la semana anterior, pero el máximo tampoco ha estado por encima, pero bueno, eso quiere decir que está en un impasse. Vamos a ver si es un impasse para bien o para mal, o vamos a ver dónde tenemos los niveles. ¿Cuándo nos empezaría a confirmar que aquí esta figura puede ser una figura de suelo o de posible suelo de la bajada con este hueco claro a la baja que debería cerrar porque es claramente bajista? Bueno, pues en primer lugar, si nos supera el 2031. Yo actualmente, si no hay una superación del 2031, no entraría con un tercio en la superación del 2031 y apostaría por otros 2 tercios en la superación del 21.30. Mientras tanto, bueno, es verdad que hay un soporte en 18.61 para aquellos que si baja pueden arriesgar con un stop ceñido, como vemos en este caso, por esa tendencia fuerte, y es muy ceñidito en 18.49, es decir, la pérdida debería ser mínima porque la tendencia es claramente bajista y no tenemos por qué arriesgar mucho. Y bueno, pues lo dicho, no es que sea muy bueno la tendencia actual, pero si supera el 20.31 un tercio y el 21.30 los otros 2 tercios. Muy bien. Esto en el caso de Puig. ¿En el caso de logista? En caso de logista, como decíamos, totalmente contrario, o sea, diferente, tanto en sector como en gráfico. Pues vemos que desde el 2020 la tendencia en mensual, que no estamos hablando de semanal, que ahora lo veremos y lógicamente es todavía más clara, pues en semanal las tendencias son claramente alcistas. Y bueno, una compañía que lo está haciendo y lo sigue haciendo muy bien, no es una verticalidad lo que tiene, pero una de las compañías que es como un seguro de vida dentro del IBEX 35 y bueno, por encima de nuestra media móvil de 200 sesiones, sigue su tendencia, quizá esta directriz que les marco en semanal de estos mínimos, bueno, que aguantó muy bien y que ahora, bueno, siguen siendo con pendiente alcista, pero no debería perderla, también es cierto, pues quizá porque este máximo baja y pierde, o sea, y se apoya, pero luego aquí el máximo vuelve a apoyarse. Habría que seguirlo un poco, siempre seguir esos niveles y ahora los marco para que lo tenga claro tanto el lector seguidor como todos en general. Esta es la línea que incluso podríamos decir que estábamos marcando, pues vamos a ver, porque esto vendría, en este caso de estos 2 mínimos, vemos claramente cómo hace aquí y bueno, pues en este caso, pues ahí tendríamos que tirar ahí una línea para tener esa zona. Pero bueno, en definitiva, vemos que la propia compañía lo que está intentando más es ir hacia la ruptura del 27.82, que está cercana ahí, a estos máximos, que creo que si lo superase, pues volvería a atacar los máximos anteriores claramente y con intención clara de superarlos. Pero es verdad que ahí le puede costar y por lo tanto, cuidadito que ahora puede costarle esos niveles. El soporte 26.66, sé que es alejado, pero bueno, quizá para aquellos que sean, creo recordar que me comenta que es a medio largo plazo y entonces tendríamos que tener mayor margen. Si fuéramos más cortoplacistas, pues en este caso, si vemos la figura aquí de este patrón, en el que igual luego se dispara, bueno, pues vemos que nace aquí, pues ahí en esta vela, en los mínimos de esta vela podríamos poner, que además en este pullback no llega a perderla, bueno, pues ese 27.16 se lo vamos a poner por si queremos tener aquí ese 1 en 27.16, pues ahí tendríamos el primer soporte, el segundo 26.66 con un stop loss en 26.32 y tendencialmente alcista sería los niveles que tiene actualmente Logista. Muy bien, pues vamos con otro valor, el que muchos consideran ahora mismo que es la estrella del IBEX 35. Hablamos de IAG, nos dice este usuario que lo tiene comprado a 2,37 y que según el análisis técnico
¿A qué precio consideras que sería una buena salida? Y tiene otra pregunta más sobre otro valor, en este caso de Wall Street, el New York Community Bancorp, que dice que las tiene compradas a $12,35, que cómo ves esta acción a medio plazo. Vale. Bueno, pues vamos con IAG. IAG en este caso vemos gráfico mensual igualmente y vemos bueno, la estructura de la compañía. Evidentemente recordamos todos el tema COVID, lo que hizo con la compañía, la caída tan brusca y bueno, y también la paciencia que se ha debido de tener por superar estos máximos, que es del 2021 y que, bueno, aunque tanteó también en el 23, hasta ahora, hasta el 2024, no ha conseguido superarlos. Esos 2, 2,20, 2,25, esos precios alrededor de, que aquí en este 2,1880 que marca de máximos, cuando vemos que es la clara ocasión de superarlos. Y claro, a raíz de ahí, pues sí es cierto que a raíz de ahí lleva ese 18% de subida en base a esa ruptura. ¿Qué ocurre? Que claro, porque tiene potencial, supuestamente, por lo que viene y por lo que ha hecho y porque lógicamente ha costado mucho superar el tramo y cuando cuesta tanto, pues luego la reacción es, pues como vemos aquí, muy alcista, muy vertical. Pues que pasa muy rápidamente desde agosto a septiembre, de este mínimo a este máximo, ¿no? Aquí hemos tenido un recorte sano y lógico dentro de la compañía y que no creemos que ocurra nada, está dentro de los límites porque no perdía nunca esos 2,18 tan difíciles de superar anteriormente, o 2,15 que mira que ponemos aquí después de esta vela y que aquí ponemos como un soporte. He dejado, claro, esto que ahora veo son los de la semana anterior que lo tuvimos, ¿de acuerdo? Y que analizábamos. Aquí estábamos aquí. ¿De acuerdo? En la semana pasada decíamos, bueno, no miento, hace 2 semanas, hace 15 días, fue el día 9 de octubre, en esta vela. Decíamos, bueno, si nos baja a 2,22,8, vale, seríamos compradores de 1/3, y si nos supera el 2,38,6, somos los 2/3. Es verdad que ni nos bajó, no nos dio la opción, no nos ha dado la opción de entrar aquí, lo que sí nos ha dado la opción y con hueco, que por eso lo marco también, hueco que nos hace bueno, pues pensar que la ruptura es más válida, que realmente entra dinero más rápidamente, con más fortaleza y por lo tanto nos parece más ruptura. Pero claro, eso que vemos ahora como R, lo tenemos que, ya sabemos, análisis técnico puro y duro, nos va a ser como soporte. ¿De acuerdo? Y decíamos que la resistencia, marcábamos ese 2,54,5 y que vemos que ha superado. Es cierto que si nos fijamos en las velas, la fortaleza de las velas alcistas, que es el cuerpo, nos marca esa fortaleza, es muy fuerte. Incluso si las marcamos por Heikin así, todavía las vemos más claras. Vemos que no hay ni una sola bajista. Lo que sí vemos es que el cuerpo ha disminuido. ¿Por qué? Porque la fortaleza de esa, una vez superado, parece que ha bajado. Pues al igual que decíamos al inicio de este consultorio, pues porque el IBEX y el mercado en general ha tocado un pico y está un poco retrocediendo. No tiene por qué ser más. Pero ahora, ¿qué ocurre? Que bueno, que al igual que sí que digo que esto normal, no, vamos, técnicamente, nosotros en el análisis técnico decimos, bueno, lo que antes fue resistencia, ahora es soporte, pues lo tanto tenemos el 54,5 como soporte. Y ahora va la respuesta a nuestro lector y seguidor, creo que decía 2,37, ¿no? Como entrada. Sí. Vale, yo aquí marcaba una salida que viene de muy largo plazo, que no sé si así que se verá, porque es que viene de muy largo plazo, ¿no? De niveles de muy atrás, porque cuando hizo eso lo hizo muy atrás, en gráficos mensuales. No lo voy a buscar para no entretenernos mucho. Esta era mi posible salida en el medio plazo, es decir, en un poquito el entorno que yo daba con la consulta que tuve hace 15 días. En el 2,37 va a ser la mentalidad de nuestro lector, porque puede hacer dos cosas. Una, evidentemente, hay dos maneras. Una, cierre por debajo de 2,54,5 si lógicamente no somos medioplacistas o largoplacistas, porque si lo somos, yo ahora mismo quizá el soporte más de esta bajada lo pondría en 2,4635, ¿de acuerdo? Es un soporte que mantendría, por ejemplo, en este, subiría en ese segundo y pondría
porque es que veíamos de 2,38, está muy cercano a su compra, quizá demasiado cercano y no quiere perder toda la ganancia generada. Entonces le doy las dos opciones, vela que cierre por debajo de 2,54,5, nos salimos, punto pelota, pero creo que en 2,46,35 sería el soporte más serio de esta estructura y del posible retroceso de la estructura alcista, que como veis también es vertical, porque en IAG el movimiento es con más volatilidad y con más fuerza normalmente, ¿vale? Eso era en IAG, creo que lo he contestado y ahora vamos por... Con New York Community Bancorp. Sí, que este además es que viene de Flagstar. Esto era otro banco mediano en Estados Unidos, mensual, como vemos que la estructura no es muy buena, que está en mínimos, que viene de alto y que, pues como todo, aquí he marcado estos mínimos que me pueden dar una referencia. Siempre buscamos gente que incluso hayan sido capaz de no haber esperado todo este tiempo, que es difícil porque ha habido una subida muy elevada y es muy difícil que haya todavía hay volúmenes. Creo que no habrá muchos, pero no obstante lo marco para tener una referencia en los precios que siempre debemos tener en análisis técnico. Por lo tanto, bueno, parece que inicia algo, que sí es verdad, claro, en estos niveles, creo que nos dijo 12 y pico la entrada. Voy a... 12,35 estaba. 12,95. Bueno, sí. Está en 11,78. Pero vemos que en vela semanal este máximo de 12,45 ha llegado 12,48. Yo sinceramente, claro, no, le hablo ahora mismo. Hay muchas compañías, yo en esta compañía me hubiera quitado el peso de encima y buscaría otro. Es demasiado arriesgado para mi modo de entender el gráfico actual técnicamente y entonces, bueno, no veo nada claro ni una figura muy clara. Y encima en gráfico diario vemos cómo ha chocado claramente con la media móvil de 200 sesiones. Claro, inicialmente es lo más lógico que le podía pasar, porque siempre hemos dicho y siempre sabemos que es muy complejo, que tendría que haber una noticia detrás concreta que le hiciera romper con un hueco, además, porque seguramente lo hiciera con fuerza y con hueco alcista, un nivel de una media de 200 sesiones. Entonces, bueno, pues ahora claramente ha retrocedido con una vela fuerte y bueno, parece que quiere, pero ha perdido este mínimo también. Niveles de aquí, que es 10,61 es este de aquí, que pues bueno, pues 10,61. Yo de momento en este valor no entraba hasta que no superara el 13,03. Sí, estaría fuera claramente. El que está dentro, yo hubiera, ya claro, a toro pasado es todo muy fácil, entonces de momento, bueno, él verá. Es verdad que la estructura de estos mínimos, bueno, pues son mínimos ascendentes, lateralizados. Si no tiene prisa puede esperar, pero que claramente alcista no es. Y si no supera las 200 sesiones, puede bajar primero a coger fuerza para hacer otro intento, pero no es que a mí me guste concretamente el valor. Muy bien, pues vamos a seguir, si te parece, con la siguiente pregunta. En Wall Street, porque te cuestiona por 3 valores en concreto, por Berkshire Hathaway, por Amazon y por Microsoft. Nos da un poco detalles de su cartera y dice que entre los 3 supone el 49% del total, que su idea es reducir en los próximos 3 meses máximo algo de estos valores que no pasen, dice, del 30% de su cartera y que ya que entiende, dice que es demasiado. ¿Qué le puedes decir sobre estos valores? Bueno, pues la verdad es que creo que han sido buenas elecciones las que ha tenido el lector, o sea que no le podemos decir nada, que quizá le tendremos más que preguntar a él por sus elecciones tan, sobre todo, que han sido muy beneficiosas, seguramente, sí, el acierto total, ¿no? Entonces, bueno, vemos en este caso, hemos empezado, me dijo Versailles, pues vamos por Versailles. Sí, no me voy a adelantar, es que ya tenía ahí preparada la pestaña de Amazon por Versailles. Bueno, gran gestión, ¿no? De Versailles, una acción que la gestión es muy buena, ya sabemos quién está detrás, y básicamente, bueno, pues es que hay poco que decir, una tendencia placable, muy buena, mensualmente, nos vamos a graficarlo semanalmente para seguir viéndolo.
Aquí, para que vean las estructuras en los precios y vean cómo los máximos siempre tienen recortes, en este caso semanales, pero nos dan pautas a decir, bueno, pues ese 445,25 que de ese mínimo nos va a dejar nos ha dejado ya una señal que ahí, evidentemente, en un recorte que pueda haberlo en futuro, pues podríamos tantearnos en esta compañía porque es un soporte que hay que tener en cuenta que puede volver a tocarlo y dónde subirnos al carro de esta tendencia. Mientras tanto, pues aquí tenemos en el diario y esto nos marca lo mismo, otro máximo claramente, rompiendo esto que si lo alargáramos serían estos máximos de aquí con un recorte, la superación de esos máximos que son ese stop loss que le damos 4,45-46, vamos a poner un soporte antes de eso por si lógicamente ese recorte nos da una oportunidad de entrada que será al 452,35,5 y que luego, bueno, nos mantendría para la superación del 468,17 que volvería a ponernos un camino libre para superar los 480 de los máximos anteriores. Por lo tanto, alcista, buena compañía y son los niveles. De las tres, a simple vista, no creo que sería la que me quitara de encima, ¿de acuerdo? Vamos con Amazon. Muy bien. Pues vamos a ver Amazon, que Amazon, bueno, en el fondo sí que viene de muy atrás, pero vemos que sí que en este caso ha habido correcciones muchísimo más serias que en el caso de la gestión de Versailles. Pero bueno, vemos que desde el 2022, en donde todos los mercados, octubre, septiembre, hicieron ahí un punto de inflexión, él ha corrido incluso mucho más que todas las demás compañías o que la mayoría de ellas, ¿no? Entonces, bueno, este hueco que vemos aquí son los resultados que ha dado en junio, ¿de acuerdo? En junio de este año. Y se los marco a nuestro lector y seguidor porque los resultados los da el 31 de octubre. También se lo marco por eso, porque son compañías muy sensibles a este tipo de datos. Los datos salen algo menos de lo estimado y produce esto. Un hueco muy bajo hasta. Es verdad que la fortaleza de Amazon, las noticias que da, incluso ahora es que últimamente ha empezado a dar noticias de meterse en negocios de energía nuclear, por lo que, más que nada, porque toda esta tecnología de la IA va a consumir mucha energía y se ha metido con ciertas compañías de una bueno, pues creación de energía nuclear a modo móvil, con lo cual, bueno, pues haya entrado y parece que esas tipo de inversión ha favorecido el proceso alcista de la compañía. Ahora bien, como digo, yo le voy a dar niveles, la compañía parece que lo está haciendo, sigue haciéndolo bastante bien, sigue apostando o sigue moviendo sus inversiones bastante bien y su negocio bastante bien, pero, y el precio nos lo dice, pero tiene una resistencia en 196, un soporte en 182,25, que encima posiblemente aquí, como digo, es el 31 de octubre, puede haber un movimiento muy brusco. Si no, pues stop 175,85, que actualmente creo que no lo debería de perder, ¿de acuerdo? Estos son los niveles y aquí ya podría el lector, quizá él es el que debe tomar una decisión respecto a cuál de ellas quitarle peso, que es la pregunta de fondo que nos dice de estas compañías que nos marca y que tiene, como hemos dicho, con grandes resultados, y es Microsoft, ¿no? Microsoft, pues lo mismo, con un recorte, bueno, en el del 21-22, como todos recordaremos el año 22 fatídico, tanto renta fija, renta variable, de todo, y bueno, nadie se salvó y esto es menos y sobre todo la recuperación es mucho mayor y mucho más rápida y mucho más tendencial en valores como este. Aquí vemos esta vela que, para que tengamos una referencia, 3,88 y que sepamos que la sacamos de por aquí, que luego incluso en el pullback que hace es porque esto se produce en abril, luego en agosto estuvimos este mes de agosto que no fue peor de lo que nosotros pensábamos y bueno, pues aquí es verdad que en este mes de julio-agosto intenta perder la media móvil de alguna manera de 200 sesiones y quizá a simple vista, por análisis técnico, sería la compañía que más nos da más debilidad, quizá, por decirlo de alguna manera, o menos tendencialmente ha caído en el mes de julio-agosto fuerte, la recuperación no ha sido tan rápida ni tan vertical, ha vuelto a caer, eso sí, no a mínimos, tenemos
lo que siempre decimos, clásicos mínimos ascendentes con máximos ascendentes y por lo tanto con posibilidad de seguir en esa tendencia alcista, pero bueno, de entre las tres, que son tres muy buenas, si hay que elegir una, pues quizá técnicamente esta es la que nos parece con mayor posibilidad de deshacer posiciones, que lo hubiera sido antes de ayer quizá todavía más o hace 3 días con esta debilidad, pero que vemos que bueno, una decisión o noticias de Microsoft ha hecho que ataque ya la resistencia que manteníamos en 4.2850 y la manteníamos por esta vela desde hace ya días, y que hoy mismo, perdón, ayer mismo ya la ha intentado atacar aunque cerró por debajo. Si continúa la racha, pues lógicamente va a ir a por la de 4.4150. ¿Qué soporte tendría? 4.09. Ahora mismo parece más posible la ruptura del 4.28 por la fortaleza del cuerpo de la vela del día de ayer que no la búsqueda del 4.09, también es cierto. Y luego ya veríamos cómo se comporta en el 4.4150 para romperlo, que sería quizá nuestra siguiente entrada, esos niveles. Un stop loss en 3.94 y nada, lector, enhorabuena por sus elecciones y que en todo caso esta sería quizá por técnico una compañía en la que se podría deshacer más posición. Bueno, pues no dejamos, lógicamente, en este caso con la siguiente pregunta, la tecnología americana, ni las Big Tech, ni tampoco a los 7 magníficos con, bueno, pues ahora mismo también la gran estrella al otro lado del Atlántico, hablamos de Nvidia, porque te quieren preguntar por ellas y tras los máximos, dice, de esta semana, puede seguir subiendo desde el punto de vista técnico y que cuál es tanto su primer soporte como su próxima resistencia. Y te da las gracias, Ángel. Nada, gracias a él. Y evidentemente, como bien dices, Natalia, pues sí, es actualmente y ya desde hace ya bastantes meses, quizá es uno de los gráficos o de los valores, ya por su propia capitalización que tiene actualmente, pues hay casi que ponérselo antes que otro cualquier índice, no valor, sino índice, porque nos va a dar la sensación que pueda tener el general los mercados y no el mercado. Es decir, la influencia es muy fuerte y por lo tanto, bueno, gráfico mensual. Es que no le podemos decir nada más que él no pueda ver. Subida, inicialmente técnicamente decimos subida libre, ¿no? Porque sí que es verdad que desde julio lo hace un poco inferior, mínimo descendente agosto, en septiembre ya nos deja un doji tirando, bueno, ya en agosto nos deja un doji de incertidumbre en mensual, para en agosto tener un cuerpo ya con un cierre superior y decir, bueno, aquí estoy yo, ya no quiero bajar más. Y a partir de ese mes, en octubre, nos ha dado pues otro tirón fuerte porque se ha debido, evidentemente, esto lo que basa detrás de toda esta vela es dinero y fortaleza y que lógicamente su negocio sigue funcionando, la demanda de sus chips sigue siendo enorme y por lo tanto el crecimiento de la IA, aunque tiene un coste por detrás, parece que sigue teniendo una vigencia y un futuro. Y por lo tanto, máximos anteriores 140,76 superados en este caso en esta vela de la semana pasada, justo 0,4089, ya el máximo fue superado y entonces, bueno, hay que graba un poquito, pero en esta semana actual claramente lo tenemos por encima en 143, ahora mismo 59. Estamos a miércoles, eso es cierto, pero parece que es difícil y por lo tanto, ¿qué le podemos decir? Por arriba no tenemos nada, es lo que se denomina la subida libre, ¿no? Es decir, no podemos poner resistencia porque no hay nadie, quizá que tenga acciones a precios superiores para decir, van a resistir vendiendo esos títulos. No hay nadie, por lo tanto, no hay resistencia. Lo que podemos darle a nuestro lector y a todos los seguidores es soportes. Y soporte lo vamos a hacer porque vemos que está en una subida muy clara y una ruptura también muy clara de masas anteriores, por lo tanto no creo que los retrocesos sean muy fuertes. Si es así, pues bueno, tenemos la opción de primero en 136,87, primeras entradas, 131,60 como segundo, con un stock en 127,66. Para este tipo de compañías, bueno, los niveles que vemos aquí de un 3% o que vemos desde la primera entrada al stop loss aquí abajo, que no lo veo por el color, pero que lo pongo en negro para verlo, pues si no veo nada. Vemos que no son demasiado bruscos y entonces, bueno, pues podemos estipular que
que por abajo serían esos niveles. A ver, que no vean, un 7, vale, más o menos sería un 7. Por lo tanto, primera entrada 136,87, 131,60 y bueno, y también estamos dispuestos, lógicamente, a aquellos que quieran jugar más al corto plazo en esta tipología de compañías, ponerse gráficos, lógicamente, más a corto plazo. Que, bueno, quizá la estructura nos haría hacer el recorte y el recorte para que vean, pues si vemos aquí una estructura de precio que nos baja, pues para ser ahí en estos niveles, que sería aproximadamente, pues más o menos 137,87. Pero poco diferencial del diario, porque si no es que sería subirse al carro directamente y ver lo que pasa. Bueno, pues muy bien en el caso de Nvidia, sobre todo, especialmente con esa subida libre de la que nos hablabas. Pues con esto hemos terminado el consultorio. Ángel Cotera, especialista en mercados de BBVA Trader. Gracias, como siempre, por estar con nosotros y te vemos la semana que viene. Gracias a vosotros, a los lectores y seguidores sobre todo, y hasta la semana que viene. Muy bien, pues damos ahora paso al aviso legal y conflicto de intereses.